Todo empezó como un juego, una tontería que se nos ocurrió una noche de esas en las que no hay nada que hacer en el pueblo. Éramos 5, yo, mi cuate Luis, la Fer, el Chuy y la Pati. Nos habíamos juntado en la casa abandonada de la esquina, esa que todos dicen que está embrujada porque hace años una familia entera desapareció ahí sin dejar rastro. La verdad, yo nunca le había creído a esas historias, pero esa noche todo cambió. La Fer fue la que sacó el tema. Oigan, ¿y si hacemos el ritual de la mano peluda? Dijo con esa voz medio burlona que siempre usa cuando quiere asustarnos. El Chuy se rió, pero se notaba que estaba medio chiveado. ¿La mano peluda? Eso es para niños chiquitos, Fer. ¿Por qué no hacemos algo más intenso? Y así fue como terminamos buscando en internet cómo invocar algo. No sé por qué, pero en ese momento nos pareció buena idea. Encontramos un ritual que decía que si lo hacíamos bien, podíamos invocar un espíritu o algo así. Necesitábamos velas negras, un espejo y algo personal de cada uno. La Fer trajo un anillo, el Chuy un mechón de pelo, la Pati un dije que siempre traía puesto, y yo, pues no tenía nada, así que me corté un pedacito de uña. Luis dijo que él no iba a dar nada, que eso era pura mamada, pero al final puso su reloj. Encendimos las velas y las pusimos en círculo. En el centro colocamos el espejo y cada uno puso su objeto. La Fer leyó las instrucciones en voz baja, y luego nos pidió que nos tomáramos de las manos. No importa lo que pase, no suelten, dijo seria, como si supiera de lo que hablaba. Yo me reí, pero por dentro sentía un hueco en el estómago. Empezamos a repetir las palabras que decía la Fer, algo en un idioma que no entendíamos. El viento empezó a soplar fuerte, aunque estábamos adentro de la casa. Las velas se apagaron de golpe, y en el espejo vi algo moverse. No sé si fue mi imaginación, pero juré que vi una sombra pasar. Luis soltó mi mano de golpe. Ya estuvo suave, gritó, pero su voz sonaba temblorosa. De repente, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y algo salió de él. No lo vi bien, pero sentí un frío que me caló hasta los huesos. Todos salimos corriendo como locos, pero cuando llegamos a la calle, nos dimos cuenta de que faltaba alguien, la Pati. Esa noche no dormí ni un segundo. No podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. ¿Dónde estaba la Pati? ¿Qué había salido de ese espejo? Al día siguiente, nos juntamos en la tienda de Doña Lupe, todos con cara de no haber pegado ojo. Luis estaba más callado que de costumbre, y la Fer no paraba de morderse las uñas. Tenemos que regresar, dijo el Chuy de repente. Todos lo miramos como si estuviera loco. ¿Regresar? ¿Estás pendejo? Ahí pasó algo bien culero, le contesté, pero él no se dejó. No podemos dejar a la Pati ahí, güey. ¿Y si está en problemas? La verdad, no quería volver, pero el Chuy tenía razón. No podíamos dejar a la Pati sola. Así que, con el corazón en la mano, nos armamos de valor y fuimos de vuelta a la casa. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta, como si alguien nos estuviera esperando. Adentro, todo estaba igual que la noche anterior, excepto por una cosa. En el piso, justo donde habíamos hecho el ritual, había una mancha oscura. Me acerqué a ver mejor y me di cuenta de que era sangre. ¡Mierda!, grité, y todos se acercaron. La Fer se puso pálida. ¿Creen que es de la Pati?, preguntó, pero nadie le contestó. Empezamos a buscar por toda la casa, llamando a la Pati, pero no había rastro de ella. Hasta que llegamos al sótano. La puerta estaba cerrada con candado, pero el candado estaba roto. No mames, ¿quién va a abrir?, preguntó Luis, pero nadie se ofreció. Al final, fui yo. Bajé las escaleras con una linterna, y lo que vi me dejó helado. En una esquina, había algo que parecía un montón de ropa, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era la Pati. Estaba tirada en el suelo, pálida como un fantasma, y no se movía. «Pati», grité, pero no respondió. Cuando me agaché para tocarla, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. No me quedé a ver qué era. Agarré a la Pati y salí corriendo como si me fuera la vida en ello. La Pati estaba viva, pero apenas.
La llevamos al hospital, y los doctores dijeron que estaba en estado de shock. No hablaba, no reaccionaba, solo miraba al vacío como si hubiera visto algo que la hubiera dejado traumada. Nos quedamos toda la noche en la sala de espera, sin saber qué hacer. La Fer no paraba de llorar. Esto es culpa nuestra, decía entre sollozos. No debimos hacer ese maldito ritual. Luis intentó calmarla, pero se notaba que él también estaba asustado. El Chuy, por su parte, no decía nada, solo se quedaba sentado, mirando al suelo. Al día siguiente, la Patty seguía igual. Los doctores no sabían qué más hacer, así que nos dijeron que lo mejor era esperar. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Algo me decía que lo que le había pasado a la Patty no era normal, y que si no hacíamos algo, iba a pasar algo peor. Fui a la biblioteca del pueblo y empecé a buscar información sobre rituales y cosas paranormales. No encontré mucho, pero un libro viejo hablaba de algo llamado el invocador. Decía que era un espíritu que respondía a los rituales de invocación, pero que no era un espíritu cualquiera. Era algo más oscuro, algo que se alimentaba de miedo y dolor. Cuando leí eso, me entró un escalofrío. Habíamos invocado a ese tal invocador. Era eso lo que había salido del espejo. No sabía qué hacer, pero sabía que no podíamos quedarnos sin hacer nada. Así que decidí hablar con los demás. Nos juntamos en mi casa, y les conté lo que había encontrado. La Fer se puso más pálida de lo que ya estaba. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó, con la voz temblorosa. «No podemos dejar que eso siga suelto». El Chuy, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. «Tenemos que encontrar una manera de deshacernos de eso», dijo. «Pero no sabemos ni qué es». Luis asintió. «Tal vez deberíamos buscar a alguien que sepa de esto. Alguien que nos pueda ayudar». Pensamos en ir con doña Carmen, una señora que vivía en las afueras del pueblo y que todos decían que era una bruja. No sé si era verdad, pero en ese momento cualquier opción era mejor que no hacer nada. Así que fuimos a su casa, una casita vieja llena de plantas y velas. Doña Carmen nos recibió con una mirada seria, como si ya supiera por qué estábamos ahí. Entonces, ¿jugaron con algo que no debían?, nos preguntó, y todos asentimos. Les contamos todo, desde el ritual hasta lo que le había pasado a la Patty. Doña Carmen nos escuchó en silencio, y cuando terminamos, suspiró. «Lo que invocaron no es un espíritu cualquiera», dijo. «Es algo que no pertenece a este mundo. Y si no lo detienen, seguirá causando daño». «¿Y cómo lo detenemos?», pregunté, sintiendo que el miedo me apretaba el pecho. Doña Carmen nos dio unas instrucciones, pero nos advirtió que no sería fácil. «Tendrán que enfrentar sus miedos», dijo, «porque eso es de lo que se alimenta». Salimos de su casa con una mezcla de miedo y determinación. Sabíamos que no podíamos fallar, no solo por la Patty, sino por todo el pueblo. Pero no sabíamos que lo peor estaba por venir. Doña Carmen nos había dado unas velas especiales, un frasco con agua bendita y un amuleto que supuestamente nos protegería. Nos dijo que teníamos que volver a la casa y hacer otro ritual, pero esta vez para cerrar el portal que habíamos abierto. No quería regresar, pero no teníamos opción. Cuando llegamos, la casa parecía más oscura que antes, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de ella. Encendimos las velas y formamos un círculo, justo como la primera vez. Doña Carmen nos había dicho que teníamos que repetir unas palabras en latín, pero que lo más importante era que no nos dejáramos llevar por el miedo. Empezamos el ritual, y de inmediato sentí que algo estaba mal. El aire se volvió pesado, y las velas empezaron a parpadear. De repente, escuché una risa que no era humana. «No miren», susurré, pero era difícil no hacerlo. Sentía que algo me observaba, algo que estaba justo detrás de mí. La Fer fue la primera en romper el círculo. «No puedo», gritó, y salió corriendo. Luis intentó detenerla, pero fue inútil. El Chuy y yo nos quedamos, tratando de mantener la calma, pero la risa se hacía más fuerte, más cercana. De repente, algo me agarró del brazo. Era frío y pegajoso,
como si estuviera hecho de sombra. Intenté soltarme, pero no podía. El Chui me lanzó el frasco de agua bendita, y la cosa soltó un chillido que me dejó los oídos zumbando. «Ahora», gritó el Chui, y juntos recitamos las palabras que doña Carmen nos había enseñado. El aire se llenó de un sonido como de vidrios rompiéndose, y la oscuridad empezó a retroceder. La última cosa que vi fue una figura alta y delgada, con ojos que brillaban como carbones, antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba afuera de la casa, con el Chui a mi lado. La Fer y Luis estaban ahí también, y la Patty, que parecía haber vuelto en sí. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera pasado, pero algo me decía que no era el final. Algo me decía que el invocador no se había ido del todo, y que algún día volvería. Pasaron semanas desde aquella noche. La Patty se recuperó poco a poco, aunque nunca volvió a ser la misma. A veces la veía sentada en silencio, mirando al vacío como si todavía estuviera atrapada en ese sótano oscuro. Los doctores dijeron que era estrés postraumático, pero yo sabía que era algo más. Ella había visto algo que le había robado la paz. El Chui, por su parte, se volvió más callado. Ya no era el mismo vato bromista de siempre. Ahora siempre andaba viendo hacia atrás, como si esperara que algo lo siguiera. Una vez me confesó que soñaba con la casa, que en sus sueños escuchaba esa risa y veía esos ojos brillantes. «No se fue, güey», me dijo una noche, mientras tomábamos un café en la plaza. «Solo está esperando». La Fer y Luis intentaron seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero se notaba que algo los carcomía por dentro. La Fer dejó de creer en todo lo paranormal. Decía que todo había sido una alucinación colectiva, pero yo sabía que era su manera de protegerse. Luis, en cambio, se volvió más religioso. Empezó a ir a la iglesia todos los domingos y a cargar un rosario en el bolsillo. «Por si acaso», me dijo una vez, sin mirarme a los ojos. Yo intenté olvidar, pero no podía. Cada noche, antes de dormir, revisaba las ventanas y la puerta, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. A veces, en la madrugada, me despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto, observándome desde la oscuridad. Pero cuando encendía la luz, no había nada. Doña Carmen nos advirtió que no habláramos con nadie de lo que había pasado. «Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas», nos dijo, y así lo hicimos. Pero el pueblo tiene oídos, y los rumores empezaron a correr. La gente decía que la casa estaba embrujada, que se escuchaban gritos en la noche, que alguien había visto sombras moviéndose en las ventanas rotas. Nadie se atrevía a pasar por ahí, ni siquiera de día. Una tarde, decidí ir a la casa sola. No sé por qué lo hice, tal vez quería convencerme de que todo había terminado. Pero cuando llegué, me di cuenta de que algo había cambiado. La puerta estaba abierta de nuevo, y en el suelo había huellas de algo que parecía haberse arrastrado hacia adentro. Me quedé paralizado, sintiendo ese frío que ya conocía demasiado bien. Desde entonces, no he vuelto a acercarme a esa casa, pero a veces, cuando estoy solo en mi cuarto, escucho un susurro, como si alguien estuviera llamándome desde lejos. Y sé que no soy el único. El Chui dice que también lo escucha, y la Fer, aunque no lo admite, se pone nerviosa cada vez que alguien menciona la casa. El invocador no se fue, solo está esperando, alimentándose de nuestro miedo, preparándose para volver. Y cuando lo haga, no sé si podremos detenerlo otra vez. Por ahora, solo nos queda vivir con las sombras que quedan, sabiendo que, en algún lugar, algo nos observa, y que, tarde o temprano, volverá a llamar.